eso creo. Hace un rato miré la hora y eran las 12:12 y siento que han pasado 40 minutos. La noche hace eso. El tiempo deja de avanzar de manera normal. Hay algo verdaderamente extraño en estar despierto cuando prácticamente todo el mundo duerme. Igual no parece ilegal, quizás incorrecto, como si el mundo estuviera diseñado para apagarse de alguna forma y tú fueras la única pieza que sigue haciendo ruido. Últimamente como que me cuesta distinguir los días entre sí. Antes podía recordar semanas completas, momentos concretos, conversaciones, lugares. Ahora los días como que se mezclan. Despierto por la mañana, miro una pantalla, respondo mensajes, aplazo cosas, finjo energía, vuelvo a casa. Y de repente ya es de noche otra vez. Y lo peor de todo no es repetirlo. Lo peor quizá es acostumbrarse. Creo que la costumbre destruye más cosas, incluso que el dolor, porque el dolor de alguna forma te obliga a estar más presente, a mirar. La costumbre es algo más silencioso, algo que convierte cualquier cosa en algo de fondo. Incluso en ti mismo te deja en cierto vacío de conciencia y a veces de hecho tengo miedo de pensar en si me he convertido en una versión automática de mí mismo, como si hubiera una distancia enorme entre lo que pienso realmente y lo que hago día tras día. Pienso en llamar a gente, pero no lo hago. Pienso en cambiar cosas, pero tampoco las cambio. Pienso en descansar y aún así sigo llenando horas con ruido y es extraño y no deja de serlo. Creo que uno pasa años imaginando una vida distinta y con el tiempo descubre que los años también pueden pasar sin permiso. Recuerdo que siendo muy pequeño el tiempo parecía algo enorme, ¿no? Era esperar, por ejemplo, un viernes y que la semana se hiciese eterna de alguna manera. Que incluso, por ejemplo, un verano se sentía infinito casi. Una semana tenía bastante peso, como he dicho, y ahora los meses aparecen de golpe: marzo, abril, mayo. Y entre medias, al final solo queda una sensación borrosa de luces artificiales, pantallas encendidas y mucho cansancio. Mucho cansancio. Entonces, creo que empieza a existir un tipo de agotamiento que ya no se nota en toda esa rutina, porque deja de sentirse como un estado temporal y al final te va comiendo y se vuelve parte de ti, parte de tu personalidad.
cansado. Creo que la gente empieza a existir de manera cansada. Hablar, trabajar, sonreír, todo de manera más cansada. Incluso soñar cuesta más que nunca, ¿no? Y no sé si se habla mucho de por qué todos tienen esa sensación. Y sería bueno preguntarse en qué momento exacto la vida empezó a sentirse de esa manera tan repetitiva, tan poco dramática ni de por sí horrible, solo idéntica de alguna manera día tras día, como si estuviera viviendo pequeñas variaciones del mismo día, pero una y otra vez. Y hay noches como en esta en las que pensar en ello me da bastante miedo, porque llego a pensar, y si pasan, por ejemplo, 5 años más así. 5 años es poco tiempo hasta que ocurre y echas la vista atrás. Personas de las que prácticamente dejas de saber, y eso también me parece extraño, porque hubo momentos donde pensé que ciertas personas nunca desaparecerían de ahí, seguirían, ¿no?, en mi vida, y aún así pasó, tampoco sin la existencia de peleas, sin despedidas. Simplemente el silencio acaba comiendo mucho terreno y mucho tiempo también. Creo de hecho que muchas de las relaciones no terminan como tal, sino que se van desvaneciendo lentamente. Es como cuando escuchas una canción de fondo y te vas alejando y cada vez la escuchas menos hasta que dejas de escucharla. Y incluso lo peor puede ser que ya ni siquiera recuerdes esa última frase, esa última vez, esa última conversación. Y eso me obsesiona un poco, la idea de que hay momentos ciertamente importantes que no parecen importantes cuando están ocurriendo y luego se vuelven recuerdos que de manera indirecta terminan marcando quién eres. Y es probable que esa sea una de las causas por las que la nostalgia nos duela tanto, porque igual nunca aparece por cosas enormes, aparece por detalles que te quedan de una tontería, pero que esa tontería te queda para siempre. No sé, seguro que se te ocurre algún ejemplo de algo que te haya dicho alguien en algún momento y que hayas recordado de manera recurrente sin que te parezca ni siquiera demasiado importante, pero sucede así. Todo vuelve durante unos segundos. Hay noches donde siento quizá que miro mi vida desde fuera, como si yo también fuera otra persona más, observando rutinas, hábitos, cansancio repetido a fin de cuentas, y pensando, claro, esto era todo lo esperable. Supongo que nadie crece imaginando una vida hecha de notificaciones, listas pendientes y noches demasiado cortas para dormir. Cuando eres pequeño imaginas esa intensidad de la vida adulta, pero muchas veces todo eso no llega como una explosión, sino lentamente, con mucho desgaste, y eso es lo meramente silencioso, y ese es el gran problema. Tampoco notas cuando todo empieza. Un día, pues no sé, empiezas a dormir menos. Otro día dejas de estar tan presente, pues
pospones cosas importantes, cancelas planes porque ya no te apetecen tanto y de repente como que pasa el tiempo y has estado como viviendo tu vida al 50% quizá, sin disfrutar del todo lo que igual podrías haber disfrutado, y eso es un problema. Creo que igual me equivoco, pero creo que muchas personas sienten eso, pero tampoco es difícil como explicarlo, porque las obligaciones al final te comen y la vida adulta realmente siempre es algo que pesa bastante, prácticamente en la situación que estés, porque problemas siempre hay. Y uno cuando es niño, los problemas que tiene son mucho más infantiles, ¿no? Y es como, son problemas, pero realmente no son problemas. Y con el tiempo uno descubre que tiene que reorganizar toda su vida en base a cosas con las que había crecido y pensado de cierta manera. Y la vida acaba siendo mucho más cruda y mucho más real en la parte buena y en la parte mala. Creo que nos hemos acostumbrado a trabajar, a hablar con X personas, salir, subir fotos, responder cosas, pero igual por dentro nos apagamos muy lentamente. Y personalmente, en mi caso, creo que la noche amplifica pensamientos que durante el día es como que de alguna manera obvias por toda la cantidad de cosas que tienes pendientes por hacer, trabajos, responsabilidades a fin de cuentas, y es más fácil como que ocultarse de esa realidad más personal, más interna, más de lucha con uno mismo. Es como que tienes muchas facilidades para encerrarte con todo lo que te rodea. Pero en la noche que estás tú y tu cama o tu espacio más íntimo para descansar, ahí es como que todo cambia un poco de esta manera. Y por ejemplo, estos son pensamientos que puedo tener de manera recurrente, porque al final intento ser crítico con mi vida, con las cosas que voy sintiendo. Y, y da para preguntar, por supuesto, si realmente vivo de la manera que quiero o me gustaría, incluso si estoy en el camino de estar algo mejor, ¿no? Que siempre es como la búsqueda que creo más importante en uno mismo, el hecho de buscar algo mejor en ti, algo que te haga seguir aprendiendo, seguir creciendo. Y no sé, me apena un poco esa sensación de apagarse, de no sentir quizá la misma emoción por las cosas que antes sí sentías, y incluso puede que te acostumbres a una vida en la que ni siquiera el verdadero miedo sea fracasar, sino el acostumbrarte a una vida que no te gusta lo suficiente y que eso sea como el estándar, porque una realidad es que una persona puede adaptarse a prácticamente cualquier situación, porque se llegan a vivir auténticas barbaridades, y está claro que la persona es esa especie en la que puedes confiar que hay posibilidades de sobreponerse, salir adelante y hacer de tu vida algo bueno, valioso, siempre. Incluso en lo más triste, en lo más profundo, siempre hay como esa rivalidad de tirar para adelante, pero hay que parar un poco a pensar en toda esa tristeza, en por qué nos afecta tanto, porque se detienen tantos pensamientos en nosotros mismos y aún así la cabeza sigue funcionando al 100%, como si te metiera toda la presión posible, sin darte ideas claras de algo que pueda sentirte realmente bien. La sensación quizá de no llegar nunca del todo, de no ser suficiente, ¿no? Eso que siempre puede estar muy presente, como si siempre
hubiera algo pendiente detrás de cada momento de calma. Incluso, ¿por qué no? El pensar en que deberías estar haciendo otra cosa es realmente cansado, y quizá echo de menos cuando descansar significaba descansar de verdad, ¿no? Y desconectar de todo. Ahora incluso es como que descanso, pero porque tengo que estar bien. Parece más como una obligación, una tarea. Y se siente extraño. Es como que conviertes la tranquilidad en productividad de por sí. Y es como, no es el punto, pero he llegado a que esto se haya convertido en esto. A veces mirando versiones antiguas de mí mismo, no sé, escritos, fotos antiguas, me siento como un poco extraño y como que alguien que todavía no sabía, obviamente, las cosas que sé ahora, y que todavía esa persona tenía energía para imaginar futuros enormes, y no sé exactamente en qué momento se llega a perder eso. Porque igual no se pierde de golpe y tal vez se fragmenta, ¿no? Poco a poco, cada año, cada momento complicado. Al final todos tenemos como un cementerio, por así decirlo, de versiones antiguas dentro de nosotros mismos, porque al final cambias, te aburres de unas cosas, intentas mejorarte en otras, tus gustos cambian, ¿no? Y versiones de ti igual que querían cosas distintas o esperaban algo distinto de ti, que amaban distinto, que soñaban incluso distinto. Pero aunque tú ya no seas esa persona directamente, esos pensamientos, esas ideas siguen ahí. Y creo que esa es parte de crecer también, el seguir aprendiendo a convivir con partes de ti que ya no son tan reales, por así decirlo. Creo que tampoco he perdido la esperanza en emocionarme de manera grande más veces, no en un sentido de felicidad constante, sino algo más real, algo que rompa en cierta manera la repetición, entre comillas, que empiezo a notar que vivo, ¿no? Día tras día. Porque es que realmente da miedo vivir en automático. Los días te pasan súper rápido, las semanas vuelan, los años ni te cuento. Y es como que siempre sigues diciendo, ya cambiaré cosas, ya empezaré, ya tendré tiempo. Pero el tiempo nunca aparece, solo se va yendo, ¿no? Tal vez por eso despierto y hay días en los que me cuesta dormir por esas ganas, ¿no? De darle vueltas a estas cosas, porque la noche te obliga a escucharte. Y bueno, me he quedado un poco en blanco, pero aunque de miedo, creo que también hay algo honesto aquí, hay algo limpio. Porque por la noche, cuando estás a solas o, bueno, en compañía, pero en tu cabeza descansando, a esas horas creo que, a no ser que pase algo grave o alguien requiera de ti, nadie espera nada de ti, no tienes que actuar ante nadie, no tienes que responder rápido, no tienes que parecer buena o mala persona, solo estás tú simplemente y el ruido de tu mente. Y quizá eso sea el punto más difícil de soportar, el hecho de aguantar a uno mismo. Y supongo que mañana será parecido también, despertar, pantalla, ruido otra vez y otra vez. Pero igual tal vez seguir aquí despierto pensando en todo esto también significa que todavía queda algo dentro, intentando ya combatir a muerte, reaccionar. Algo que todavía no quiere desaparecer dentro de esa rutina. No lo sé. Es tarde y honestamente ya no sé si el tiempo pasa rápido o simplemente soy yo el que está
desapareciendo dentro de él. Muchísimas gracias por escucharme en este momento y ¿qué más puedo decirte? Gracias por escucharme, felices sueños y espero